Buenos días pequeños, ¿cómo están el día de hoy? Hoy iniciamos otra clase más sobre los conjuntos y quiero darte la bienvenida en este día especial para poder trabajar con mucha energía. ¿Sí? ¡A trabajar! El primer tema del día de hoy es determinación de conjuntos. ¿Y qué es determinación de conjuntos? Es cómo definimos a un conjunto. Y observemos ahora sí, ahí está la urraquita. ¿Qué nos dice la urraquita? Vamos a seguir junto a la urraquita. La urraquita nos va a ir señalando lo que tenemos que leer. Dice, un conjunto se define por extensión y por comprensión. Repetimos, un conjunto se define por extensión y comprensión. ¿Cuándo definimos un conjunto por extensión? ¿Qué nos dice su raquita? Cuando mencionamos todos los elementos de un conjunto. Quiere decir también cuando enumeramos uno a uno sus elementos, ¿verdad? Y cuando determinamos un conjunto por comprensión. Cuando mencionamos una característica que defina a todos los elementos del conjunto. Vamos a observar dos ejemplos. ¿Sí? Vamos a observar dos ejemplos. A ver. Vamos a ver ahí. Dice, observa atentamente. Observen aquí el diagrama de Venn. ¿Sí? Donde está la urraquita. Observemos bien. Es el conjunto R. ¿Cierto? Dentro del conjunto R está costa, selva, mar peruano y sierra. Esos son sus elementos. Ahora me dice que lo determine por extensión. Recuerdo entonces que me decía que por extensión debo nombrar o mencionar cada uno de sus elementos. Entonces voy a copiar los elementos que están aquí por extensión. Voy a copiar cada uno de sus elementos. Igual, costa, selva, mar peruano y sierra. Eso es por extensión. Mencionar uno a uno sus elementos. Y por comprensión voy a observar qué tienen en común todos ellos. Costa, sierra, selva y mar peruano son regiones del Perú. Entonces, por comprensión es la característica común que tienen todos los elementos del conjunto. Aquí tenemos otro conjunto, el conjunto N. Ustedes sigan a la urraquita. Aquí en el diagrama de Venn, el conjunto N, sus elementos son do, re, mi, fa, sol, la, si. Por extensión, como dije que se define por extensión, voy a colocar uno a uno sus elementos. Voy a mencionarlos. ¿Cuáles son sus elementos? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Muy bien. Y por comprensión, ¿qué tienen en común estos elementos? Pues estos elementos son notas musicales. Muy bien. Vamos a seguir entonces. 1. Define cada conjunto por extensión o comprensión. Nos están presentando ahí tres conjuntos. El conjunto N, el conjunto Q y el conjunto H, ¿verdad? Cada conjunto está definido por extensión y por comprensión. En algunos casos nos presenta el conjunto por extensión y nosotros tendremos que colocarlo por comprensión. Y por otro lado, nos presentan por comprensión y lo que nosotros debemos hacer es determinarlo por extensión. Por ejemplo, el primer conjunto, vamos la urraquita que nos va a ayudar. El conjunto N nos está dando resuelto por extensión. ¿Por qué por extensión? Porque está mencionando uno a uno sus elementos. América, Asia, África, Europa y Oceanía. Están mencionándonos los elementos del conjunto. Ahora nosotros tenemos que colocarlo por comprensión acá arriba. Yo ya lo coloqué. Y por comprensión el conjunto N
son los continentes. Vamos ahora al conjunto Q. El conjunto Q está determinado por comprensión. Dice meses del año cuya letra inicial es una vocal. Nosotros tenemos que determinarlo por extensión. Quiere decir nombrar uno a uno sus elementos. ¿Cuáles son los meses del año que inician con una vocal? Enero, abril, agosto y octubre. Y el conjunto H nos están dando ya determinado por extensión, porque está mencionando cada uno de sus elementos: triángulo, cuadrado, círculo y rectángulo. Nosotros tenemos que resolverlo por comprensión, y por comprensión el conjunto H es figuras geométricas. 3. Bien, número 2. Indica si los siguientes conjuntos están definidos por extensión o por comprensión. ¿Qué vamos a hacer aquí? En las líneas azules, bueno, yo ya lo completé para poderte explicar, pero en las líneas azules vamos a colocar si los conjuntos que están aquí al costadito están definidos por extensión o por comprensión. Conjunto U. Ucayali, Amazonas, Marañón. Son ríos del Perú, ¿cierto? Y nos están mencionando sus elementos. Entonces está definido por extensión. Conjunto T. Instrumentos musicales. Nos están dando la característica de los elementos del conjunto. Entonces, este conjunto está definido por comprensión. F. Símbolos de la patria. También está mostrándonos o indicándonos la característica común de sus elementos, más no los elementos. Entonces está por comprensión. Conjunto Y. Pantera, león, tigre. Me está mencionando los elementos del conjunto. Entonces, aquí este conjunto Y está definido por extensión. Y por último, el conjunto X. Washington, Bogotá, Quito. Me están mencionando cada uno de los elementos del conjunto. Entonces, este conjunto también está definido por extensión. Y este pequeño caballerito nos está dando una recomendación. Recuerda, siempre debes repasar en casita tus lecciones. Bien, pequeños, ahora sí entramos a conocer las clases de conjuntos. Y dentro de la clase de conjuntos está el conjunto finito, infinito, nulo o vacío, unitario y universal. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dicen cada uno de ellos. Y la urraquita nos va a ayudar. Conjunto finito. Se pueden contar o nombrar sus elementos. Quiere decir que sus elementos tienen una cantidad limitada. Podemos contarlos. Por ejemplo, las vocales. Cuando mencionamos las vocales son A, E, I, O, U. Quiere decir que el conjunto finito tiene un final. Podemos mencionar sus elementos de principio a fin. Conjunto infinito. Sus elementos no se pueden contar porque nunca terminaríamos. Por ejemplo, conjunto T, las piedras del río. ¿Alguna vez terminaríamos de contar las piedras del río? No, ¿verdad? Son muchísimas, no podríamos. Otro ejemplo también pueden ser las estrellas del firmamento. Siguiente clase de conjunto. Conjunto nulo o vacío. No tiene elementos o sus elementos no existen. Por ejemplo, conjunto H, perro con 8 patas.
¿Existirá un perro con 8 patas? No, ¿verdad? Por eso es un conjunto nulo o vacío. Conjunto unitario. Tiene un solo elemento. Por ejemplo, el conjunto K, presidente del Perú. ¿Quién es el presidente del Perú? Martín Vizcarra Cornejo. Tenemos un solo presidente del Perú. Quiere decir que el elemento es uno solo. Y conjunto universal es el conjunto referencial que encierra a todos los elementos. Está representado por la letra U. Por ejemplo, los números naturales, y hoy trabajaremos sobre el conjunto universal también para que conozcas más de él. ¿Sí? Listo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de conjuntos. Por ejemplo, en el conjunto nulo o vacío, el conjunto A nos dice números naturales entre 8 y 9. Si ponemos a contar, cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué número está entre el 8 y el 9? Ninguno, ¿verdad? Entonces es un conjunto vacío. Siguiente, B. Caballo con 3 cabezas. ¿Habrá un caballo de 3 cabezas? No, ¿verdad? No existe un caballo de 3 cabezas. Y por último, el conjunto C. Niño de 75 años. No existe un niño de 75 años, porque ya de 75 años es una persona anciana. Entonces, son conjuntos nulos o vacíos y lo representamos así. Las llaves sin ningún elemento o el signo de nulo. ¿Sí? Vamos ahora al conjunto unitario. Recordemos que el conjunto unitario tiene un solo elemento. Por ejemplo, conjunto J, astro rey. Y preguntamos, ¿quién es nuestro astro rey? El sol, ¿verdad? Hay un solo elemento. Conjunto N, capital del Perú. ¿Cuál es la capital del Perú? Lima, muy bien. Y conjunto D, números naturales entre 12 y 14. ¿Qué número natural está entre el número 12 y el número 14? El número 13. Hay un solo elemento. Vamos a los siguientes ejemplos. Vamos a ver. Siguiente conjunto tenemos el conjunto finito y el conjunto infinito. ¿Sí? Vamos a verlo. Ahí va a aparecer ahorita. Va a aparecer. Bien, conjunto finito. Recordemos la definición. El conjunto finito nos dice que podemos mencionar sus elementos. Todos sus elementos los podemos mencionar. Por ejemplo, conjunto A, las estaciones. Entonces, el conjunto A está definido primavera, verano, otoño e invierno. Son sus elementos. Conjunto B, las vocales. ¿Y cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Estamos mencionando sus elementos. Y por último, el conjunto C. Números comprendidos entre 25 y 32. ¿Cuáles son? El 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Podemos contar sus elementos y podemos mencionarlos todos, ¿verdad? Esos son los ejemplos del conjunto finito. Ahora nos vamos al conjunto infinito. El conjunto infinito tiene como definición que sus elementos no se llegan a contar porque son infinitos. Quiere decir que nunca terminaríamos de contarlos. Por ejemplo, el conjunto J, números naturales mayores que 7. Tenemos al 8, 9, 10, 11, 12 y los 3 puntos suspensivos que siguen y nunca vamos a terminar, porque los números naturales son infinitos. Conjunto N, las piedras del río. Nunca terminaríamos de contar las piedras del río. Y el conjunto D, las estrellas del firmamento.
firmamento, ¿verdad? ¿Cuándo terminaríamos de contar las estrellas del firmamento? Nunca, ¿verdad? Y por último, les presento el conjunto universal. Aquí en el conjunto universal nos dice que aquí tenemos encerrado otros conjuntos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto dentro del conjunto universal. Y hoy vamos a trabajar mucho con el conjunto universal. Seguimos.